Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de haber alimentado a la gente, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya nos encontramos en la sección narrativa del cuarto discurso del Evangelio de Mateo, llamado discurso eclesiológico o comunitario. Podríamos decir que a estas alturas Jesús va configurando una comunidad alrededor de los valores del reinado de Dios. Primero anunciaba las bienaventuranzas, que es el corazón y la novedad más grande en la inauguración de ese reino. Luego, en el discurso apostólico, ha elegido a 12 compañeros que representan al nuevo Israel, ya que él es el nuevo Moisés. A continuación, en el discurso de las parábolas, profundiza con enseñanzas para arraigar en sus seguidores lo que él mismo hace con palabras y gestos, revelando el misterio del reino. En este cuarto discurso se nos presenta qué tipo de comunidad espera Jesús de parte de sus seguidores. Es cierto que el escándalo y la persecución estará presente en la comunidad creyente, como sucede con Jesús, pero lo que se debe sobresalir en ella es la compasión que nace de la fe y una inagotable disposición al servicio. Ejemplo de ello es la narración de la primera multiplicación de los panes que precede el relato que acabamos de escuchar. Se trata de un relato que anticipa la institución eucarística, detallando los gestos que allí realizara. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Pero lo que motiva a esta acción es la compasión de Jesús hacia la muchedumbre. Esa compasión se convierte en un imperativo para los discípulos cuando Jesús les dice: «Denle ustedes de comer». Esa es la iglesia que desea Jesús. Y es aquí que se comprende mejor la escena que hemos escuchado, un relato que contiene elementos muy similares a uno ya escuchado en el capítulo 8 sobre la tempestad calmada, aunque aquí añade el personaje de Pedro, anticipando la gran confesión del capítulo 16. Jesús comienza orando, como lo hace cada vez que está por realizar un gesto importante. Luego la imagen de la barca, que evoca a la iglesia nuevamente, siendo abatida por el viento y el mar,
que en la simbología bíblica representaban el poder del mal y la muerte. Ahora, sin embargo, el gesto de Jesús es diferente. No manda a callar al viento y al oleaje, sino que camina sobre las aguas, gesto que también evoca otro hallado en el Antiguo Testamento. El Salmo 110 nos ofrece una clave de lectura. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Y en el Salmo 77 escuchamos: tu camino discurrirá por el mar, por aguas caudalosas tus senderos, y nadie descubría tus huellas, como un rebaño guiabas a tu pueblo. Hay varias ideas que sugieren que Mateo está anticipando en este relato la resurrección de Jesús. En primer lugar, Jesús se presenta a sus discípulos como en una teofanía. Como en los relatos de elección y vocación, comienza diciendo: no teman. Luego se identifica: yo soy. Yo soy es la traducción del nombre Yahvé en el Antiguo Testamento, particularmente cuando el Señor se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Además, el gesto de caminar sobre las aguas es algo que solamente puede hacer Dios, y según los salmos citados anteriormente, indica que Jesús ha puesto sus pies sobre la jurisdicción de la muerte, conquistándola y tomando posesión de ella. Es aquí cuando entra la figura de Pedro. Entre iniciativa valiente y miedo, se lanza para caminar hacia Jesús en medio de la tormenta. En otras palabras, la comunidad del reino debe seguir las huellas de Jesús por muy borrascosas que parezcan. Incluso la confianza del salmista en el muy conocido y bello Salmo 23, cuando dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Parece que no encuentran eco en el corazón de Pedro, que finalmente sucumbe por falta de fe. Es cierto que sin Pedro no hay iglesia, pero sin la fe en el resucitado, la iglesia también sucumbe. Por eso Jesús prueba el corazón de Pedro, dándole a conocer los oscuros caminos por los cuales debe guiar a la pequeña barca. Pedro no lo hace en este momento, lo hará más adelante en el capítulo 16 en una solemne profesión de fe. Pero el resto de los discípulos comprendieron que Jesús ha conquistado el reino de la muerte, tomando posesión de él cuando camina sobre el mar, y por eso confiesan: verdaderamente eres Hijo de Dios. Profesión de fe que alcanzará su punto más alto cuando el centurión diga las mismas palabras frente al crucificado. De esta manera, la Iglesia, la pequeña comunidad de los que siembran con Jesús la semilla del reino en este mundo, participa con Jesús de su misión. Muchas veces cuando vamos detrás de Jesús encontraremos senderos de arena, no vamos a encontrar huellas. En otras ocasiones veremos esas huellas teñidas de sangre o simplemente veremos oscuridad. Solo la fe nos alumbra.